Yo quiero que me acompañen en oración para entrar entonces en el tema de esta mañana. Señor, te doy gracias porque podemos, con este grupo de jóvenes amanecidos, abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que sea ella la que nos hable. Rogamos que sea ella la que nos mande a cumplir las demandas que tú tienes para nosotros. Porque también por tu espíritu tenemos la fuerza para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo interesante en estos días. Me he puesto a pensar en ustedes, básicamente. Y hacía ciertas conclusiones, ¿no? Una que hacía, y la pienso y la repienso. Yo pensaba, bueno, si yo viviera mi juventud en este momento de la historia de Panamá, en este momento de la situación, como está la sociedad, realmente sería fiel al Señor con todas las cosas que ustedes están viviendo. No crean, no salí muy bien librado. Pensaba, no sé, yo creo que yo tuve mis dificultades cuando fui joven para permanecerle fiel al Señor. No sé si en esta sociedad de hoy realmente sobreviviría. Y es porque hay muchas cosas que ustedes están viviendo. Posiblemente no se dan cuenta porque las están viviendo. Y para nosotros los adultos nos es más fácil mirar el entorno en que ustedes viven. Y en mi caso, de verdad, orar mucho al Señor por ustedes. Es una preocupación personal por todos los jóvenes. Qué difícil es. Ayer hice una pequeña encuesta a lo más rápido que pude con algunos hermanos. Después me di cuenta que entre esos consulté, la mayoría que consulté eran educadores. Yo creo que, bueno, Dios me lo puso porque fue no me puse a pensar en nombre, sino que selectivamente escogí de mi WhatsApp a algunas personas para hacer la pregunta. Después me di cuenta de que eran las personas correctas porque en una u otra forma están trabajando con jóvenes. La pregunta era sencilla. ¿Cuáles son los peligros a los cuales ustedes se afrontan día a día? Fue interesante que casi unánimemente, por lo menos mencionaron 3 cosas unánimes que me pareció interesante, que es lo que nosotros como adultos vemos que son los peligros que ustedes tienen. Y uno básico era precisamente decían la tecnología. El hecho de que ustedes, y en esta pandemia se vio, ¿no? Cuando tuvimos que irnos al Zoom o a cualquier otra plataforma para tener las reuniones en las iglesias, ¿quiénes fueron los que salieron a salvar a los papás y a los abuelos y a otros mayores con la tecnología? Fueron ustedes eran los que sabían, ustedes eran los que le instruyeron y quizás todavía siguen instruyendo a los mayores. Sé de algunos que todavía esperan que sus nietos sean los que les ayuden con la tecnología. La tecnología es una bendición, es neutra, ella no es ni buena ni es mala. El problema con la tecnología es que, como todas las cosas, si uno la sabe usar, lo que es una bendición, se puede convertir en una maldición. Y la mayoría de los que dijeron que la tecnología, están pensando en eso, ¿no? Que esto es una forma de usarla correctamente, beneficiosamente, espiritualmente. Pero igual, ustedes están expuestos a muchas cosas, miles de cosas, que nosotros los adultos ahora nos enfrentamos
pero el hecho de la comunicación secreta, donde ocurren muchas cosas que solamente ustedes y sus contactos saben, sin la supervisión, sin que papá y mamá sepan lo que está pasando, es un peligro si no se usa bien. Además del tiempo que se toman delante de esa pantalla, les quita fuerza, les quita creatividad, les quita energía para otras cosas. Y se meten en problemas serios por el mal uso de la tecnología. Esa es una de las cosas que me llamó la atención, que era el 99 punto, no creo que el 100% de los que encuesté reconocían que ese era un problema. Hay otros que mencionaron que creo que son importantes. Uno es están expuestos al bullying. En nuestra época el bullying se daba, pero no en la magnitud que se da hoy en día, ni en la forma que se da hoy en día. Porque el acoso no solamente es en lo físico, también a través de la tecnología, ya la violencia es algo pues, normal y pareciera que estamos en una generación muy violenta en cuanto al rechazo, a la burla, y posiblemente aquí hay algunos que sufren de eso en la escuela, del bullying, o espero que ninguno sea los que provocan el bullying. Pero lo hay es realmente la frustración que produce esto en tu desarrollo, saber que tienes que ir a la escuela y por eso no quieren ir a la escuela. Algunos están felices ahora que no se tienen que reunir porque lo hacen a través del Zoom y se libran de la burla y el abuso, la violencia. Y otra cosa que me llamó la atención de la evaluación es que ustedes son una sociedad, una comunidad que precisamente no vive en comunidad. La mayoría de ustedes, si sus papás trabajan, por lo general trabajan los dos, no tienen a papá y mamá en la casa para las situaciones que se les presentan. Y eso los hace vulnerables a otras personas adultas que con no buenas intenciones. Y por eso fácilmente influyen en ustedes para hacer cosas que no son buenas. Lo que me llamó la atención es que en la encuesta es que yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde entra la iglesia aquí? ¿Dónde entran los cristianos en todo esto? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos hacer y ayudar a hacer la diferencia? Siempre ha sido difícil ser joven, todo el tiempo, cada generación tiene que enfrentarse a diferentes circunstancias, ¿no? Y quizá una de las batallas más grandes aquí con ustedes es precisamente la sociedad de consumo que vivimos, donde en una u otra forma, consciente o inconscientemente, nuestros propios padres nos han enseñado a ser materialistas. Ustedes ven que ellos se desviven, si ustedes piden algo, ellos se lo van a conseguir. Quizás no de la marca que ustedes querían, pero ellos lo van a conseguir, ellos van a hacer todo. Inconscientemente están promoviendo y están formándolos de que las cosas materiales son importantes. Y ustedes lo ven por el esfuerzo que ellos hacen para que ustedes los tengan. Entonces son estas y otras cositas por ahí de acuerdo a dónde viven, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la facilidad que tengan para ciertas cosas, va a ser su mundo allí. Pero yo quiero invitarles a que busquen su Biblia. Y lo fascinante de que no importa la generación que sea, no importa
el tiempo que sea, Dios siempre, siempre tiene palabras para nosotros. Y ustedes son parte de una comunidad. Ustedes no son, por ahí dice la gente que los jóvenes son el futuro. No, ustedes son el presente. Futuro son los que no han nacido todavía. Ustedes son el presente, ustedes son el presente de la Unión Misionera Angélica de Panamá. Ustedes son el presente, que quizás nosotros como adultos no le hemos dado ese apoyo, esa dirección, quizás de verlo, no, ellos están jóvenes, eso es para jóvenes, o de ellos no se puede esperar mucho. Nosotros mismos, ¿no? Promovemos aquello de que no, ellos tienen que estudiar y que el afán es que estudien, ¿no? Yo creo que cometemos ese error, porque ustedes son el presente de la iglesia. Ustedes son los que representan el reino de Dios aquí en Panamá. Ustedes ya son el presente. Eso de que el futuro... ustedes son un presente y un presente continuo. Entonces yo quiero que busquen en su Biblia la epístola de Pablo a Tito. Hoy vamos a dar un poquito de trasfondo y mañana quiero meterme en el consejo que Pablo da a los jóvenes. ¿Por qué la carta de Tito que queremos estudiar en estas 2 mañanas? Sencillo. Tito era en aquella cultura y en aquella época era un joven. Aquí entran algunos en la categoría de jóvenes, de que la edad que tenía Tito, se calcula que Tito tenía unos 30 años. Para algunos dirán, ya no es joven. Bueno, pero para la cultura donde Tito se desarrolló era un joven. Así que ahí entran todos los que pasan de 30 años, también son jóvenes. Y Tito, ya siendo un joven, tenía una tarea bien grande. Él era asistente del apóstol Pablo. La verdad es que no encontramos en la Biblia, no encontramos un título que él tuviera. Él no era apóstol, aunque Pablo lo llama apóstol en una ocasión. Él no era anciano de una iglesia, él no era el obispo de la iglesia en cierto sentido, no era un diácono, era un asistente del apóstol Pablo. No tiene título, pero era un hombre clave. Era aquello de los hombres que cuando Pablo necesitaba moverse y estaba ante una iglesia nueva, a quien dejaba era Tito o a otro joven, Timoteo. Era tan grande la confianza del apóstol Pablo con Tito y con Timoteo que lo dejaba una tarea. Eso no era una tarea fácil. No es una tarea fácil. Y el Tito, Pablo en esta ocasión lo deja en una isla, la isla de Creta, que creo que ha hecho algo de noticia en estos días. Cerca de ella hubo un gran temblor en estos días. La isla de Creta. La isla de Creta es una isla con una cultura muy interesante. Los cretenses eran famosos, muy famosos en su época. Y Pablo empieza la iglesia ahí y en la isla había diferentes grupos de iglesia. Y Pablo le dice a Tito, te voy a dejar aquí en Creta para que corrijas lo deficiente. Que corrijas lo deficiente de toda una isla. Algunos han intentado hacer cálculo de cuánto estamos hablando, cuántos grupos el apóstol Pablo, Tito tenía que trabajar con ellos. Algunos hablan de
hasta de 6 a 10 grupos diferentes en la isla, no sabemos. Pero en la forma en que Pablo le habla a Tito, se da uno cuenta que la tarea es grande. Pero el asunto es que Pablo le dice que hay cosas que Tito tiene que poner en orden, cosas que no están en orden. Y comienza a hacer una lista de cosas. Primero empieza a hacer una lista de lo que deben ser los ancianos. Y uno se asombra, ahí en la lista que hay, ya en el capítulo 1, de las cosas, las características que deben tener los ancianos. Y uno se pregunta, pero ¿por qué esta lista tan dura? Lo que pasa con Tito, con los cretenses, era que ellos tenían la fama de ser, dice el mismo apóstol Pablo, ahí en Tito 1:9, le dice que los cretenses eran mentirosos, malas bestias. Eran glotones, mentirosos y malas bestias. Dice Pablo, yo no digo esto, dice Pablo. Esto está en un escrito de un poeta de ellos. El Nuevo Testamento le dice que un profeta, ¿no? Pero no era un profeta, era un poeta. Un poeta que hace un poema largo. Él era de ese lugar. Y dice que los cretenses eran glotones, malas bestias, mentirosos, siempre mentirosos. Siempre mentiroso. Así que uno entiende mejor por qué Pablo le dice a Tito, te mando para que corrijas lo deficiente. Con ese tipo de gente, tú tienes que trabajar y tienes que, de este tipo de gente, tienes que sacar a los ancianos de la iglesia, a los líderes espirituales. Y si los mismos compatriotas de ellos decían que eran mentirosos, malas bestias, glotones. Vamos a ir hablando un poquito de la cultura cretense. Es una cultura muy interesante, muy parecida a la panameña. Los cretenses eran tan mentirosos, pero mentirosos, que había una palabra en griego que se usaba en aquella época para llamar a una persona mentiroso, le decían cretense. Imagínense la fama que tenían, ¿no? Es más, a nosotros nos ha llegado la palabra cretino, que viene de la palabra cretense. Buscan en el diccionario que significa un cretino. Era gente mentirosa, iba a decir que como algunos que conozco de una provincia, pero no lo voy a decir. Y eran tan mentirosos, por ejemplo, que en la cultura de ellos, uno de sus grandes dioses era Zeus, que era el dios padre, el más grande de los dioses griegos. Era supuestamente un dios que no moría, pero en Creta, en la isla de Creta, existe todavía un lugar que dice que es la tumba de Zeus. Así de mentiroso, ¿no? Aún el que nunca moría, resulta que en Creta estaba su tumba. Eran mala gente, eran gente que solamente pensaban en ellos. Eran negociantes, pero eran negociantes fraudulentos. Vaya, era su estilo de vida. Cuando uno revisa, por ejemplo, aquí en esta carta, las cosas que Pablo le dice a Tito que hay que enseñarles, porque ellos no estaba dentro de su mentalidad, no estaba dentro de su patrón de conducta, no estaba estas cosas. Por ejemplo, cuando habla de los varones, le dice que aspiran a ser ancianos, dice que no sean borrachos, que no sean peleones, que sean sobrios. Una de las características, o sea, que ellos tengan todo aquello del lado negativo. Y aun cuando habla de las mujeres, ya de las ancianas, dice que les gustaba mucho el vino, eran mujeres borrachas, calumniadoras.
ese es el ambiente. Y nosotros como cristianos hoy en día, hay áreas en nuestra comunidad que nosotros diríamos, ahí nunca vamos a ir nosotros, o nosotros nunca vamos a poder levantar una iglesia. Se va a poder levantar una iglesia ahí porque el entorno cultural es demasiado violento, es demasiado obsceno, es demasiado peligroso, como dicen algunos, que ahí vive el diablo. Ahora, curiosamente, Creta tenía todas esas distinciones y Pablo le dice a Tito, tú tienes que ir ahí y enseñarles. Me llama la atención. Creo que no había visto en una carta tanta insistencia en que la enseñanza va a ser la diferencia. La enseñanza va a ser la diferencia. Eso no está en el ADN de ellos. Pero ellos tienen ahora algo diferente, igual que tú ahora yo tenemos algo diferente de nuestros compañeros de la patria, y es que tenemos al Espíritu Santo, y eso nos hace diferente. Y si los cretenses pudieron sobrevivir en un entorno adverso, imagínense llamarle a alguien mala bestia, malas bestias, le dice Pablo, y eso es verdad, dice, Pablo no lo niega, dice, y eso es verdad, y eso es verdad, pero hay que enseñarles. Y le dice Pablo a Tito, enséñalo con firmeza, enséñalo con fuerza, mantente firme en esta enseñanza. Yo les recomiendo que se lean la carta, es cortita, creo que debe tomarse lo más unos 20 minutos leerla toda, para que tengan el contexto mañana que vamos a hablar específicamente del mandato que Pablo tiene para ustedes como jóvenes. Pero Pablo dice, ellos ya tienen un nuevo ADN, que es el Espíritu Santo. Ahora hay que enseñarles. La palabra que utiliza ahí por enseñarles es la idea de disciplinarles. Porque la vida cristiana, nosotros la versión que tenemos del Evangelio y la forma en que la forma en que nos enseñan el Evangelio es así como casi nos están rogando, por favor, hermano, no diga palabras sucias, hermano, eso se ve feo. Por favor, hermano, tenga cuidado con las amistades que tiene, hermano. Por favor, hermano. Y si puede, ¿no? Todavía no dicen, ¿no? Y si puede, haga el esfuerzo. Si no puede, pues le entendemos, porque a la larga nadie puede hacer eso. O sea, Dios puso un modelo a seguir, pero ni Dios está esperando que usted lo cumpla, porque yo no lo cumplo. Y vienen toda una serie de excusas, que es muy duro, que eso nadie lo puede cumplir, que el cristiano se la pasa en una constante batalla toda su vida. Por eso aún la expresión que usamos, ¿no? Aquí en la lucha, hermano, aquí tratando de no ser mentiroso, tratando de obedecer a mi papá, tratando de estudiar y salir adelante, siempre estamos luchando y siempre estamos tratando. Para Pablo no, la cosa no es así. Para Pablo el asunto es que ya tú tienes al Espíritu Santo y ahora tienes la palabra de Dios, ahora estúdiala y cumple con las demandas que ella te da. Pablo ahí en esta misma carta, en el capítulo 1, después que pela a los cretenses, diciendo que sí, es verdad que están así, él dice, ¿sabes qué? Enséñales. Más adelante lo decía Tito, esto habla y enseña otra vez, esto adoctrina, esto con fuerza, como debe ser, porque estamos batallando con costumbres que vienen de su casa,
que vienen de la cultura en general. Entonces hay que aprender a hacer la cosa diferente. Y Pablo dice que no hay que seguir palabrerías, que no hay que seguir fábulas dice él, fábulas de viejas, porque el cristianismo está lleno de eso. Los atajos que el hombre quiere tomar para poder vivir la vida cristiana son solamente fábulas, no es lo que la Biblia enseña. Así que Pablo en esta carta nos va a enseñar a nosotros, y me gusta cuando llega al capítulo 2 y comienza a hablar, primero empieza con las ancianas, con los ancianos, con las mujeres jóvenes, y le dedica también un pensamiento a los jóvenes. Y Pablo dice, enséñales a los jóvenes a ser prudentes. Y es lo único interesante. Pablo, para los adultos que quieren ser ancianos, que sean dirigentes, tiene una lista casi de 10 a 12 cosas que ellos tienen que aprender a cambiar y tienen que cambiar. Cuando habla a los varones ancianos, también hay como 7 cosas que él dice que tienen que cambiar, aprender. A las ancianas también tienen entre 4 o 5 cosas que tienen que aprender. A las mujeres jóvenes también tiene una lista como de 5 o 6 cosas que tienen que aprender. Pero cuando llega a los jóvenes solo tiene una sola cosa. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué Pablo a los jóvenes solamente le pide a Tito que le enseñe a ellos esa cosa? Dice que sean prudentes. Y dice además, le dice a Tito, tú tienes que ser ejemplo para ellos. Esto manda y exhorta con firmeza. Pablo está diciendo, enseña como varoncito, enseña como machito estas cosas. Prudencia. No sé si ustedes saben qué significa prudencia. Es una palabra que en nuestro diccionario cotidiano no aparece. Aparece la forma negativa, ¿no? Quizás tu papá te regaña y dice, no seas imprudente. ¿Por qué Pablo a los jóvenes que están recibiendo toda esta andanada de malos ejemplos, donde la cultura les exige el juega vivo, porque los cristianos eran muy, muy vivos, a jóvenes que estaban expuestos a toda a esas actitudes de mala bestia que tenían sus familiares, sus vecinos y la cultura en sí, las cosas que la cultura aplaude? Solamente le pido una cosa, que sean prudentes. ¿Qué es la prudencia? Interesante que la prudencia en la Biblia tiene un papel muy importante. La prudencia tiene que ver con la manera en que nosotros reaccionamos ante la adversidad. Tiene que ver con la manera en que nosotros afrontamos la vida. Y en la vida, la gente te va a conocer como prudente o imprudente. Algunos dicen que la fuerza es de los viejos, pero sí, la fuerza es de los jóvenes y la prudencia de los viejos. Eso tampoco es verdad. Los viejos no por viejos son prudentes. Yo conozco un montón de viejos imprudentes. Pero lo que marca tu carácter, que la gente te va a reconocer como alguien diferente, es si eres o no prudente. Tiene que ver en la forma en que tú respondes a las cosas. Si ante la adversidad, vamos a decir, sencilla, de que tus papás te mandan a hacer algo o te piden algo y tú estás
supuestamente, o realmente, perdón, realmente ocupado contestando un chat de vida o muerte que te mandó tu amigo y tu mamá te llama a fregar los platos, ¿cómo reaccionas? Ahí puedes saber si eres prudente o imprudente. Si te molestas y le dices a tu mamá, mamá, espera que estoy aquí ocupado, y tu mamá no puede creer que tú, ante ese aparatito, estés ocupado tratando de detener la guerra entre los chechenos y los rusos. No puede creer que es de vida o muerte lo que tú tienes ahí en ese, no puede entender la importancia de tu opinión que te están pidiendo a través del celular. Y te molestas, pateas, rabeas y no vas, simplemente no vas. Y en la manera en que tú respondes cuando algo tú no estás de acuerdo, si te vas de boca, si dices de más, cosas que después en la noche, o antes de dormir quizás, yo estaba pensando, se me fue. Y es interesante que en tu edad, los mismos adultos contribuyen a esa imprudencia tuya, diciendo, no, es que ellos son jóvenes, es que están jóvenes, es la edad esa de rebeldía, es que ellos son así groseros porque están en la edad esa. ¿Qué mentira diabólica más grande? No hay edad para ser imprudente, no hay edad para ser rebelde, es un asunto del espíritu. Y quizás muchos de ustedes tienen un trasfondo largo en la iglesia. Quizás su mamá casi los tiene en la iglesia. Con cuidado, algunos los tuvo en la iglesia. Y ha estado en todo ese proceso de la escuela dominical y todo lo demás. Pero cuando llegan entre los 12 y 13 años, se transforma, se vuelve rebelde y tus papás y tus maestros de escuela dominical dicen, ay, es que está en la edad de esa. Y ya, santo remedio. Y para ti, tranquilo, bueno, tienen que aguantarme porque como estoy en esa edad, eso no es cierto, eso es una mentira del diablo. Porque la prudencia es una actitud que viene de un corazón y un alma controlada por el Espíritu Santo. Y para eso tampoco hay edad. Jóvenes y adultos, todos tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se distingue una persona imprudente de una persona prudente? ¿Cómo se desarrolla la prudencia? Es un tema que quiero tratar mañana con ustedes. Ahora solamente lo quiero dejar picadito. Ustedes mismos busquen ahí googleen qué significa la prudencia y miren los ejemplos de la prudencia y van a ver por qué Pablo, de todas las características que puede pedir a los jóvenes, le dice a Tito, enséñales a ser prudentes y sé tu ejemplo. Y ahí está la otra parte. Aquí hay otros que están escuchándonos, que no son jóvenes ya. ¿Saben qué es lo que pasa también con por qué los jóvenes, nuestros jóvenes no pueden ser prudentes? Porque no tienen el ejemplo de nosotros los adultos. Nosotros les enseñamos a ellos a ser imprudentes. Les enseñamos a refunfuñar por cualquier cosa, a defender, entre comillas, nuestros derechos y hablar mal de las autoridades. Entonces, ¿cómo podemos pedirle lo que Pablo dice a Tito? Sé ejemplo tú primero, esto a nuestros jóvenes. Así que también vamos a trabajar nosotros en la prudencia. La prudencia no es símbolo de debilidad, para nada. Es todo lo contrario. Es símbolo de fortaleza. Los quiero dejar con esto. Hagan la tarea de googlear qué es la prudencia. Mañana vamos a ver con calma entonces cuáles son las características, cómo se desarrolla y los beneficios de ser prudente.
Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias que a pesar de que se nos fue la señal, los jóvenes están aquí y están escuchando tu palabra. Oh Dios, que tu Espíritu Santo empiece a mover en ellos esas fibras de la prudencia para que sean buenos ciudadanos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.